Ustedes saben que el Señor es bueno, amén. Que el Señor es misericordioso, que para siempre Él está velando por su pueblo. Y el mismo pastor nos hablaba hace un momento de que Él no está castigando, Él está con sus misericordias que son nuevas cada día. Pero también en medio del proceso, en medio de nuestras vidas, el Señor también ha puesto y ha dispuesto que nosotros también a veces suframos un poco las situaciones, más que todo por la misma disciplina que Él mismo ha dado. Y hoy vamos a hablar un poco de ello, no viendo a un Dios que castiga, sino que un Dios misericordioso, pero que también cumple su palabra, que también es fiel y que también nosotros como hijos de Dios debemos de estar siempre listos y preparados para amarle, honrarle y hacer todo de acuerdo a su voluntad. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que tal vez ya muchos los hemos escuchado, pero hoy el Señor nos está llevando a otra etapa o a otra forma de poder ver este tema. Y el tema de hoy es Gedeón y la vida del cristiano o de la vida del creyente. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué hace Dios cuando su pueblo se aparta de Él? ¿Qué hace Dios cuando cada uno de nosotros en lo individual y también como pueblo nos apartamos de Él? En medio de todas las situaciones, en medio de incluso podemos ver la historia bíblica y podemos descubrir que Dios no ha dejado de cumplir sus propósitos. Dios es fiel. Dios siempre cumple su palabra, porque no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplirla. La palabra de Dios siempre se cumple. Y aun cuando el pueblo ha sido desobediente, Dios ha permanecido fiel. Dios no cambia, hermanos. A pesar de que nosotros nos podamos desviar, a pesar de que nosotros podamos desobedecer, la palabra de Dios sigue siendo verdad y sigue siendo fiel. Y Dios sigue gobernando la historia, no se aparta de ella si alguien se aparta de Él o si alguien le desobedece o si el pueblo de Dios llegara a serle infiel, Dios sigue gobernando sobre toda la historia humana. Y Él sigue llamando al arrepentimiento a cada uno de nosotros y sigue obrando para la gloria de su nombre. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Dios no se ha apartado, Dios no se ha cansado, Dios continúa obrando para que todos nosotros seamos y lleguemos a Él arrepentidos y podamos obtener esa salvación gloriosa que Él nos ha dado. Y esta verdad que vemos en Dios, que Él no se aparta, que Dios sigue siendo fiel aún al pueblo se desobedezca, eso es necesario para nosotros. Porque aún en medio de todas nuestras situaciones, vivimos en un mundo lleno de situaciones, circunstancias, en las cuales muchas veces nosotros nos apartamos de Dios o quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en medio de las cosas que están a nuestro alrededor y nos apartamos. Ya sea trabajo, situaciones financieras, salud, el fallecimiento de alguien o cualquier cosa que pueda haber, le damos mayor importancia a eso y apartamos nuestra mirada del Señor. Pero aún en medio de eso, que nosotros en lo individual lo hagamos, Dios sigue siendo fiel. Dios no se va a apartar ni va a dejar de cumplir sus promesas. Claro, va a ser de manera diferente porque nosotros estamos actuando de una manera diferente. Dios no va a darnos si nosotros estamos apartados de Él. Es como nosotros como padres. Si nuestro hijo es desobediente, no hace lo que se le dice que debe de hacer, no lo vamos a estar premiando porque el hijo no está obedeciendo. A menos que seamos malos padres y no nos interese realmente su vida, les vamos a dar todo lo que piden sin importarnos si obedecen o no obedecen. Pero aún en medio de todo esto, Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros. Dios quiere tratar el corazón del hombre y de la mujer cada día de su vida. Él quiere tratar nuestro corazón sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor.
Dios está tratando en el corazón de los venezolanos en medio de esta situación. Dios está tratando en nuestro corazón en medio de nuestras circunstancias del día a día. Ya sea que estemos bien económicamente o no lo estemos, Dios está tratando con nosotros. Ya sea que tengamos salud o no la tengamos, Dios sigue tratando con nuestro corazón. Porque lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. A Dios le interesa nuestra vida y que nosotros vivamos para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, como el tema se trata de Gedeón, cuando nosotros vamos al libro de los jueces, ahí vamos a encontrar precisamente una generación que estaba viviendo una realidad similar a lo que estamos hablando. Recordemos que los israelitas habían sido liberados de 400 años de esclavitud, ¿sí? 400 años en Egipto. Fueron liberados por un hombre que Dios llamó de en medio de los mismos egipcios, siendo hebreo. Sabemos que fue Moisés. Dios trata con Moisés. Moisés, si vemos la cronología de él, estuvo 40 años en Egipto en medio de la parte del reinado, si lo queremos ver así, con el faraón y la familia del faraón. Luego estuvo 40 años exiliado, donde Dios lo prepara, sabiendo Moisés ya teniendo conocimiento, Dios lo prepara en otras cosas, le enseña a pastorear y luego pasa otros 40 años ya, después de haber sacado al pueblo de Israel, dirigiéndolos en medio del desierto. La cosa es que Dios trata con nosotros. Y después de que este pueblo es liberado y pasan todo ese tiempo vagando en el desierto por desobediencia, porque Dios tenía a la vuelta de la esquina ya la tierra prometida, pero por desobedientes, ellos tienen que pasar 40 años vagando en el desierto, peleando con otros pueblos, otras naciones, hasta que ellos llegan a establecerse ya a la tierra prometida. Y estando ahí, empiezan a haber unas situaciones en la vida de estos hombres y mujeres en Israel. Y vemos que empiezan esas generaciones a vivir cuestiones reales en las cuales ellos pasan ciclos. Más adelante vamos a hablar un poquito de estos ciclos. Pero en medio de esta decadencia espiritual que empieza a pasar Israel, Dios no abandonó a su pueblo. No quiere decir de que estuviera dándoles, aún fueran ellos desobedientes, pero nunca los abandonó. Su misericordia estuvo presente todo el tiempo. Y sus promesas y sus estatutos se cumplieron de acuerdo a como Dios ya había establecido. Amén. Él no los abandonó. Por el contrario, Él siguió obrando conforme a su voluntad y preparando el cumplimiento de sus propósitos para este pueblo. Y lo mismo sucede hoy en nuestras vidas como hijos de Dios. Muchas veces como creyentes somos desobedientes, nos apartamos, nos peleamos, pero aún así Dios no nos abandona. Porque como ya dijimos, Dios sigue siendo fiel. Ahora, la situación es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque eso que Dios siga siendo fiel no nos da a nosotros la libertad de hacer como nosotros nos plazca, porque siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber un fruto de lo que nosotros sembramos. Amén. Entonces vamos a ir avanzando y leyendo un poco esta mañana, así que busquen en su Biblia, por favor, Jueces capítulo 6, por ahí vamos a estar. Vamos a irnos tal vez a otras citas, pero principalmente vamos a estar en Jueces 6 y 7. Ya cuando nos adentramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, encontramos a un personaje muy conocido por todos nosotros y que muchas veces equivocadamente lo hemos utilizado como una figura importante. No quiero decir de que Gedeón no haya sido importante, lo es. Por tanto, en la Biblia está porque Dios nos enseña a través de la vida de este hombre. Pero muchas veces lo hemos llevado a ponerlo en un lugar en nuestras vidas, tristemente no es lo correcto. Y yo he escuchado cuando dicen, sé como Gedeón, seamos como Gedeón, pero Gedeón pasó muchas etapas en su vida, en lo que leemos en estos dos capítulos. ¿Y a qué etapa de la vida de Gedeón deberíamos de ser nosotros? O por lo menos seguir el ejemplo de él. Porque a un principio Gedeón no es como lo que nos muestra Dios ya en el capítulo 7.
Y aún así en el capítulo 8, que no lo vamos a ir tocando, Gedeón también comete algunos errores, pero en medio de esto vamos a aprender quién era Gedeón y en qué se parece a nuestra vida como creyentes. ¿Qué es lo que destaca estos dos capítulos? Destacan a un hombre que era valiente y a una estrategia de batalla. Y es importante que veamos a este hombre que es tomado como un hombre valiente y con una batalla que nadie se espera a su final, porque todo lo que sucede antes de llegar a esta batalla para liberar al pueblo de Israel, suceden muchas cosas que parecieran para la mente humana ilógicas y que dirían, no, hombre, así no van a ganar. Pero más adelante vamos a ver por qué es que Dios decide que esta situación, tanto en la vida de Gedeón como en el pueblo de Israel, suceda de esta manera para ver la gloria de Dios. Porque al final, hermanos, podemos leer muchos personajes en la Biblia, podemos leer lo grande que fueron, pero en medio de todo y sobre ellos, quien está es Dios. Porque si no fuera porque Dios vio a estos hombres y los llamó para hacer las obras que hicieron, no hubiera sucedido nada si Dios no hubiera sido el que los hubiera llamado. De la misma manera todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Primero fuimos encontrados, hallados por Jesús y hemos sido llamados para hacer las obras que Dios nos ha llamado que hagamos. Y todas esas obras deben de ser siempre para la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Y muchos han subido como la espuma porque se echan flores porque ellos son los que hacen. Pero de esa misma manera como subieron, muchos bajan, porque Dios no los llamó a eso, sino que los llamó, como a todos nosotros, para darle la gloria a Él. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña entonces la historia de Gedeón? Tiene un propósito importante y es revelar el carácter de Dios y la manera en que Él obra en medio de la debilidad humana. Porque Gedeón, aunque lo escuchamos y hemos aprendido que era un hombre valiente, su inicio, cuando leemos en el capítulo 6, no era ese hombre. Pero entonces Dios utiliza a un hombre como nos ha utilizado a nosotros, con nuestras debilidades, para glorificar su nombre. Amén. El libro de los jueces nos muestra la fidelidad de Dios durante uno de los periodos más difíciles del pueblo de Israel. Y cuando decimos que uno de los periodos más difíciles, es de los más difíciles porque vemos todo lo que ha pasado en la historia y en la historia reciente con Israel. Pero ahí fueron momentos muy difíciles para ellos, en los cuales vivieron en ciclos en donde caían, se levantaban, volvían a caer y volvían a levantarse. Y no porque se levantaran ellos por sus propias fuerzas, sino que era Dios que los liberaba. Y entonces vemos cómo Dios bendice o guía a un pueblo, cumple sus promesas y muestra su fidelidad a pesar de sus desobediencias. Ellos se apartaban del Señor continuamente. Y esos fueron ciclos, ciclos en los cuales Israel estuvo cayendo, levantando, porque pronto apartaban su mirada del Señor y se iban de acuerdo a las circunstancias. ¿Y por qué estamos trayendo la vida de Gedeón y sus circunstancias y las del pueblo a nuestra vida? Porque muchas veces nosotros mismos, como creyentes, desviamos nuestra mirada y empezamos a ponerla sobre las cosas que están a nuestro alrededor. Sí, los domingos, qué hermoso, venimos, cantamos, glorificamos a Dios, todos unánimes y decimos que Dios es victorioso, que Él nos ha dado la victoria, que Él nos liberta, que Él nos salva, que Él nos sana, pero salimos de aquí el día lunes, volvemos a caer en las mismas cosas, olvidando que Dios es el que nos ha dado la salvación. Y entonces por eso traemos a colación y traemos el ejemplo de Gedeón y del pueblo de Israel, porque muchas veces nosotros también estamos en medio de esos ciclos. ¿Y cuáles eran estos ciclos del pueblo de Israel? Primero, la desobediencia. Ellos decidían flagrantemente desobedecer a Dios. Ellos decidían conscientemente desobedecer sus mandatos. Luego de eso, abandonaban a Dios.
Al abandonar a Dios, ellos caían en idolatría. Luego de esto ya venían las consecuencias de esa idolatría y venía la disciplina que Dios ya había establecido, porque tiempo atrás, en Deuteronomio, ya había hablado Dios acerca de la idolatría. Cuando ellos ya estaban en medio de este clamor, Dios los escuchaba y de ahí ya venía la liberación por parte de Dios para el pueblo de Israel. Y esto lo hacía por medio de un juez. Amén. La idea de todo esto, o el punto principal de ver al pueblo de Israel en esos ciclos, es que el protagonista de toda la historia que vemos en la Biblia, y específicamente ahora trayéndolo a Jueces 6 y 7, el protagonista siempre ha sido Dios. El protagonista siempre es Cristo. El centro de la palabra de Dios es Cristo Jesús. A quien viene a mostrarnos el camino para encontrar a Cristo es el Espíritu Santo. Y Dios ha enviado a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Pero el protagonista es Dios, que siempre muestra su misericordia. Amén. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese tiempo? Vamos juntos todos a Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Me dicen amén cuando ya estén ahí? Y eso que esté en el capítulo 21 no quiere decir que no tenga relación con el 6, porque al final lo que está haciendo ahí es dando como que el resumen, el detalle de cómo estaba Israel en ese tiempo. Amén. Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y muchas veces esa es la condición de muchos creyentes. Porque no ponen a Dios o no lo toman como el rey de nuestras vidas y hacemos lo que bien nos parece. Y muchas veces lo que bien nos parece va totalmente fuera del plan y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Ese era el contexto en el cual aparece Gedeón. Un pueblo que hacía lo que bien le parecía. Un pueblo que no le importaba si lo que hacía iba a afectar al de la par, al vecino. Simplemente si era algo que a él le parecía bien, lo hacía. Y así era como ellos empezaban a ofender y a desobedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la vida de Gedeón, descubrimos cómo Dios forma a sus siervos para cumplir sus propósitos. Y ahí entramos cada uno de nosotros como siervos de Dios, que Dios nos toma y Dios nos forma para hacer y cumplir su propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la gran pregunta. ¿Vamos a permitir que Dios nos forme o vamos a seguir haciendo lo que bien nos parece de acuerdo a nuestra propia voluntad y no siguiendo la voluntad de Dios? Y aunque aprendemos nosotros mucho sobre Gedeón, lo impresionante y lo más importante es aprender cómo Dios obra a través de él y a pesar de él. Y así es como obra con nosotros y a pesar de nosotros, porque a veces somos rebeldes, desobedientes, buscamos solo lo que nos conviene y cuando nosotros ya buscamos verdaderamente a Dios y Dios nos llama y hacemos caso a ese llamado, Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Amén. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor. Oramos, Señor, para que el mismo Dios, para que tú, mi Dios, así como obraste en la vida de Gedeón, Señor, también hoy hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y transformes, Señor, nuestras vidas para que nosotros podamos vivir y caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos que tu palabra venga, Señor, sobre nosotros, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que hoy lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Para ir ya en detalle con la vida de Gedeón, primero tenemos que ver cuál era su entorno y su contexto cultural y familiar.
El contexto de Gedeón al principio, o el contexto espiritual de él, era diferente a cómo terminó o a cómo Dios ya lo formó para dar la victoria a Israel. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los madianitas. Era el enemigo que tenía Israel durante ese tiempo, y Gedeón pues estaba en esa misma situación. Él estaba atormentado por la persecución, por lo que hacían los madianitas. Ellos llegaban, le robaban sus ganados, sus cosechas, y los dejaban sin nada. Gedeón estaba en medio de todo esto. Israel vio la fidelidad y el cuidado de Dios hacia ellos. Ellos conocían toda la historia de lo que Dios había hecho con ellos. Ellos sabían cuán poderoso y formidable había sido Dios para sacarlos de Egipto. Cuántos milagros vieron ellos durante el tiempo del desierto. Dios los alimentó todos los días. La palabra dice que incluso su calzado no se desgastó. Dios los cuidó, los guardó durante todo ese tiempo, y ellos lo sabían. Porque parte de esa tradición oral que había, ellos se contaban de generación en generación las grandes cosas, las maravillosas cosas que Dios había hecho con el pueblo. Y ellos lo sabían, ellos conocían de esto. Pero ellos fallaron porque ellos empezaron a imitar las costumbres y las religiones de los pueblos vecinos. Lo que Dios mismo les había dicho que no hicieran, ellos lo hicieron. Y empezaron ellos a imitar esas costumbres de los pueblos paganos, y ellos cayeron en idolatría. Leamos en Jueces capítulo 2, verso 11 y 12, por favor. Veamos cuál era entonces el contexto espiritual de Israel en ese tiempo. Jueces capítulo 2, verso 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dios ya les había dado instrucción de lo que debían de hacer. Ellos conocían la ley. Y aún así, en medio de ese conocimiento, ellos hicieron lo contrario. Dañaron o ofendieron la santidad de Dios, yéndose ellos detrás de otros ídolos. Entonces podemos ver que la idolatría penetró en el pueblo, en la nación de Israel. Y lo más difícil, lo más duro, lo más complicado de todo esto es que contaminó a las familias de Israel. Ese era el entorno de Gedeón. Familias contaminadas por la idolatría. Traigámoslo ahora con nosotros. Hombres, papás, cabezas de hogar. ¿Qué cosas estamos llevando a nuestros hogares que son idolatría y que están contaminando nuestro hogar? Mamás, mujeres, ¿qué están haciendo ustedes también que permiten idolatría en su hogar? Hijos, no crean que no tienen responsabilidad. Sí, ¿qué cosas están llevando dentro de su hogar que provoca idolatría? Todos nosotros somos responsables de nuestro hogar. Y así estaba Gedeón, en una familia donde adoraban a Baal, tenían altar a Baal y también tenían a Acera, que era otra diosa. Vivían contaminados con la idolatría. Hoy en día la idolatría no es un muñeco. Bueno, sí hay todavía, ¿verdad? Pero no necesariamente en nuestros hogares. Voy a hablar de mí, ¿sí? No voy a hablar de ustedes. Voy a ponerme a mí como ejemplo. ¿Será que mi esposa llega a ser para mí algo más importante que Dios, que la termine idolatrando? ¿Será que mis mascotas las idolatro a tal punto
de que los pongo por encima de Dios? ¿Será que a mi madre o a mis hermanos o a mis hijos los pongo por encima de Dios? ¿Será que a mis pertenencias, mi carro, mi computadora, las cosas que tengo, las pongo por encima de Dios? Eso es idolatría. Yo tengo nietos. ¿Será que a mi nieto lo tengo por encima de Dios y corro más por él que por Dios? ¿Será que lo hago por mis hijos? ¿Se dan cuenta a qué punto podemos llegar como cristianos, como creyentes, en los cuales nosotros corremos primeramente a otras cosas y no a Dios? Y lo ponemos como normal, pero estamos cayendo en idolatría. Cuando amamos más nuestro trabajo que lo que amamos a Dios. Ah, no, es que mi trabajo, es que el lugar en donde estoy, es que la empresa, sí, pero ¿quién te llevó ahí? Fue Dios. No, es que yo estudié y yo me preparé, sí, pero ¿quién te dio el recurso para que te prepararas y estudiaras? ¿No fue Dios? No, es que mis hijos aquí, no, ¿quién te los ha dado? No son tuyos, son de Dios. No, es que mi mamá, es que mi abuela. No. El problema, así como este tiempo Israel fue contaminada las familias con idolatría, hoy en día el pueblo cristiano también tiene idolatría. Lo que sucede es que le hemos puesto nombres bonitos, lo hemos acomodado. No, no, es que el Señor dice que tengo que amar a mi familia. Claro, ama a tu familia, cuida tus pertenencias, sé buen administrador de lo que Dios te ha dado. Pero las cosas se terminan, pero Dios es eterno. El punto es, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿En dónde está puesta toda nuestra intención? Y ese es el problema de la idolatría hoy en día en muchos hogares cristianos. Pero regresemos a Gedeón. Antes de que Dios confrontara a Madián y derrotara al enemigo de Israel, Dios llamó a confrontar el pecado presente en su casa, en la casa de Gedeón. Entonces es necesario que vayamos a Jueces 6, 25 y 26. Amén. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con las maderas de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Se dan cuenta? Aparte que la idolatría estaba metida en la casa de Gedeón, porque todas las familias habían sido contaminadas, Dios lo llama a actuar primero en su casa, antes de actuar con el pueblo, antes de actuar con la nación. Dios hoy nos llama a nosotros a que primero cortemos toda idolatría de nuestra casa. Porque es que nosotros no vemos la bendición de Dios como la vemos en otros, en nuestra casa o en nuestro caso. Es porque aún hay cosas que seguimos dándole el primer lugar y no a Dios. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Pero nosotros seguimos poniendo objetos o personas en el centro de nuestro corazón y hemos desplazado a Dios. A Dios lo hemos dejado a un lado y solo cuando tenemos necesidad lo buscamos y le llamamos. Pero toda nuestra vida gira alrededor de otras cosas. Y por eso no estamos viendo la gloria de Dios. Claro, la vemos en la congregación, vemos en la bendición de Dios y su misericordia que es nueva cada día, pero no vemos aquellas bendiciones que son dadas para los hijos o aquellas bendiciones que ya nos fueron dadas en los lugares celestiales. Porque seguimos viviendo en la idolatría, pero Dios llama primero a que confrontemos el pecado que está en nuestra casa. Y a veces, hermanos, le quito la veces, es duro. Es duro quitar las cosas que se han enraizado en nuestra familia.
Porque como se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia familiar, es parte de nuestra forma de vivir. No, ¿cómo va a ser posible? Al nene no lo quiten de ahí. ¿Me entienden? Duele, pero es necesario que despojemos y quitemos todo lo que es idolatría de nuestro corazón y que está en nuestro hogar para que entonces veamos la gracia de Dios y su gloria y su bendición. La primera batalla que tuvo Gedeón no fue una batalla militar, fue una batalla espiritual, porque tuvo que ir a derribar los altares de Baal antes de tener un ejército. Y este fue un gran problema, hermanos. No crean de que a Gedeón le fue bien. Él fue de noche, porque aún así tenía miedo de su padre y de sus familias, de los familiares, a que lo vieran lo que estaba haciendo. Dice que al día siguiente, cuando lo leemos en la palabra, la gente, los familiares vieron que estaba destruido el altar de Baal y la imagen de acera había sido cortada y que habían habido sacrificios y empezaron a averiguar quién fue el que lo hizo. Y cuando supieron que había sido el hijo de Joás, Joás el papá de Gedeón, dijeron, saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Y Joás viene y dice, bueno, si ustedes quieren defender a ese Dios, ¿por qué no lo hace mejor ese Dios? ¿Por qué no ese Dios viene y actúa? Pero el que quiera hacerlo va a morir. Así dice Joás, dice en la Biblia. Resulta ser que a partir de ese día le cambiaron el nombre a Gedeón y le decían Jeroboal. Jerobal. Boal dije ahora Jerobal. Que es que contienda Baal con él. Pero fue una decisión complicada para Gedeón, porque tenía que derribar los altares que habían en su casa. Y Gedeón no era el más grande en su casa, más adelante vamos a ver que era el más pequeño de su casa. Y aún así él obedeció en medio de algunas situaciones que pasó Gedeón. Él obedece a lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo en ese momento. Y así entonces nos pasa a nosotros. Debemos de derribar esos altares. ¿Cuántas veces y cuántos años ya nos han enseñado por medio en este púlpito y en otras enseñanzas virtuales al respecto que levantemos un altar para Dios, el altar familiar? Y nos lo han explicado, nos lo han enseñado y no lo hacemos porque tenemos otros altares en nuestra casa. Y no estoy hablando de altares físicos, estamos hablando de altares espirituales, lugares, personas que son el primer lugar de nuestro hogar. Hasta que no derribemos esos altares, no vamos a poder tener el altar del Señor, en el cual lo adoremos, leamos su palabra y aprendamos de ella. Antes de toda victoria, hermanos, Dios nos llama a vivir en santidad. Antes de toda o de hablar de liberación, Dios nos llama a obediencia. Para que Israel fuera liberado de la opresión de Madián, primero debieron de empezar a vivir en santidad y empezaron a vivir en obediencia para que entonces hubiera victoria y liberación. Y así es en nuestra vida, y así es en nuestro hogar. Hermanos, vivamos en la santidad que Dios nos llama a vivir. Dios dice que seamos santos porque Él es santo. Él nos llama a vivir en santidad. Y hermanos, algunos dicen, no, es que es difícil. Claro, porque no queremos soltar aquello que hace y da gratificación personal, aquello que nos gusta. Por eso es difícil. Pero si lo vemos del lado de que nos conviene, porque debemos de estar con un Dios que es santo, es más fácil pensar y decir, bueno, esto lo dejo porque no conviene a mi salvación ni a mi vida, sino que agrada a Dios. Y entonces empezamos a vivir en la santidad. Y la otra, la obediencia. No, es que a veces pensamos que solo los hijos son los que deben de ser obedientes en la casa. Y no también los papás deben de ser obedientes. Claro, no son obedientes para con sus hijos. Son obedientes para otras instancias. Obedientes al gobierno, obedientes al fisco, obedientes a las autoridades, obedientes principalmente a Dios.
Entonces debemos de ser todos obedientes. Amén. Entonces, la pregunta para ir finalizando esta parte del entorno cultural y familiar de Gedeón. ¿Qué has puesto como ídolo en tu hogar? ¿A quién has levantado como el importante en tu casa y que no es Dios? ¿Existe algún altar que Dios quiera derribar en tu vida? Tal vez has pasado ya muchos años como cristiano, como creyente, pero aún así sigues teniendo esos lugares escondidos que a nadie le dices, en donde se adora a alguien más que no es Dios. No estoy hablando de ocultismo. Bueno, o sea, en algunos lugares habrá, pero al final de cuentas, cuando nosotros no adoramos a Dios, sino que a alguien más que no es Dios, estamos cometiendo idolatría. Entonces, que esta mañana nosotros podamos salir de acá pensando o entregando incluso a Dios esos lugares, esos altares que Él quiere derribar para que tu casa sea bendecida. Para que como creyente tú crezcas y tú hagas la obra que Dios te está mandando a hacer, porque tu batalla, antes de ir a la batalla afuera, tu batalla es en tu casa, derribando esos altares. Amén. Ahora, existía una razón por la cual Israel se había empobrecido. Israel estaba siendo atormentada, perseguida, robada. Tenía un enemigo que se llamaba Madián. Los madianitas invadían la tierra en tiempo de la cosecha, destruían los cultivos, robaban el ganado y dejaban al pueblo en una condición de extrema pobreza. Así estaba viviendo Israel. En Jueces, capítulo 6, verso 6, yo les leo acá, dice, de modo, o de este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Estaban con problemas muy serios Israel. Ahora, desde la perspectiva de los israelitas, el problema era Madián, ¿sí? Era el gran enemigo que tenían. Pero la palabra de Dios nos revela que había una realidad mucho más profunda. No era Madián, aunque los hombres veían que Madián era su enemigo, era algo más. ¿Y cuál era la verdadera razón entonces para que el pueblo de Israel estuviera empobrecido? Y vayamos entonces, regresemos al versículo 1 del capítulo 6 y vemos por qué, cuál es la razón. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué fueron entregados a Madián? Porque hicieron lo malo delante de Dios. Este tema no es para acusar a ninguno, ni para condenarnos, ni para estar buscando culpables, pero cada uno de nosotros debemos de analizar realmente cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Será que no estamos de alguna manera en una situación parecida a Israel? Que no hay modo que salgamos adelante, que no hay modo que prosperemos, que no hay modo que hagamos bien las cosas. Y es porque nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Yo no estoy acusando, no estoy señalando, pero la palabra de Dios sí nos confronta. El Espíritu Santo viene a redarguir a nosotros de pecado, dice la palabra. Así que hoy nosotros estemos alertas y atentos y prestemos nuestro oído al Señor y digámosle, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que entonces no vea tu gloria como tú mismo me has dicho que la voy a ver? Porque puede ser que haya una disciplina de parte de Dios o las consecuencias aún las estoy pagando de lo mal que he sembrado. La pobreza de Israel no era simplemente resultado de un enemigo poderoso. Era la consecuencia de haber abandonado al Señor. Fueron disciplinados en su justicia y en su amor para llevarlos al arrepentimiento.
Hoy en día, muchas iglesias alrededor del mundo están llenas de gente, pero mucha de esa gente no está buscando al Señor. Está buscando una posición, está buscando crecer económicamente, está buscando un nombre, que lo vean, pero no están buscando a Dios. Y ese es el gran problema, porque han abandonado a Dios, aún estando dentro de las iglesias. Que este no sea nuestro caso, hermanos, porque podemos incluso estar sirviendo, podemos incluso no faltar a ninguna de las reuniones, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Porque a veces, por costumbre o por posición, seguimos estando, pero físicamente, pero nuestro corazón, lejos del Señor. El gran problema es la desobediencia. Dios en su palabra nos ha dado estatutos, mandatos y leyes, cosas que debemos nosotros de cumplir por amor. Antes estaba la ley puesta en piedra, pero hoy el Espíritu Santo ha grabado su ley en nuestros corazones. Ahora es más complicado que antes, porque ahora conocemos la verdad y conocemos quién es Dios. Y entonces si somos desobedientes, entonces vamos a tener problemas con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en los problemas primero, así como Israel estaba enfocado en Madián, pero no estaba enfocado que su verdadero problema era que habían desobedecido a Dios. Muchas veces nosotros estamos enfocados en nuestros problemas de alrededor, pero no vemos que nuestro verdadero problema es que hemos desobedecido a Dios, que estamos haciendo lo mismo que desagrada a Dios. El problema es que nuestro corazón se endurece y nos apartamos de Él. A veces los problemas que llaman más nuestra atención es que subió la gasolina, que subió la canasta básica, que en el trabajo tengo problemas con el jefe, que en mi casa con mi mujer no me entiendo. Bueno, ella no me entiende, dirían. Pero ella dice que yo no la entiendo. Que en la iglesia tengo también problemas. Miren, hermanos, a veces empezamos a ver, claro, hay problemas. Pero a veces queremos buscar la solución a esos problemas, pero el problema principal es que nosotros nos hemos apartado de Dios, desobedeciéndole a Él. Y cuando nosotros buscamos ya verdaderamente a Dios, nos arrepentimos, porque Dios lo que llama es arrepentimiento. Y lo buscamos verdaderamente, no quiere decir que los problemas se van a ir. Entonces, no, vamos a tener entonces cómo poder resolver los problemas. Pero el primer problema que hay que resolver es la relación que tenemos con Dios. Eso es lo primero que debemos nosotros de resolver. Ahora, no se quedó Israel solamente con eso. Para poder ser liberados, debía de pasar varias cosas. Y entre ellas estuvo el clamor del pueblo. Porque el pueblo empezó a clamar porque estaban siendo perseguidos, asediados por un gran enemigo. Ahora leamos en Jueces 6, 7 al 10. Ya leímos que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, escuchen qué sucedió. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Al 10. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios envió, antes de liberar al pueblo, envió a un profeta. Envió su palabra. Ellos clamaron porque ya estaban atormentados, no sabían qué hacer.
Algunas veces nosotros mismos así hemos estado por las situaciones en nuestra vida, en nuestra casa, y clamamos a Dios y queremos que el Señor nos escuche y que nos ayude a salir de la situación en la que estamos. Pero antes de que Dios obre en favor nuestro, Dios envía su palabra. Dios envía su palabra, así como en ese momento envió a un varón profeta que no dice nombre, ¿sí? Pero dice que un hombre, un varón profeta fue enviado, ¿para qué? Para hablarle a Israel y mostrarles cuál era su condición y por qué era que estaban viviendo de esa manera. Ahora, ¿cuál era la función de los profetas en el Antiguo Testamento? Que eso nos sirve como base para el Nuevo. Las funciones eran, primero, comunicar fielmente la palabra de Dios. Los profetas eran la voz de Dios. Ellos hablaban en nombre de Dios. Amén. Segundo, ellos denunciaban el pecado. Ellos mostraban el camino torcido en el que estaban viviendo y caminando. Y ellos llamaban al arrepentimiento y les recordaban al pueblo el pacto que habían quebrantado. Eso era en el Antiguo Testamento. Veamos cómo Dios obra ahora con su Espíritu Santo. ¿No su Espíritu Santo nos habla a nosotros sobre su misma palabra y nos guía a Cristo? ¿No el Espíritu Santo también nos redarguye de nuestro pecado, denuncia el pecado que hemos cometido? ¿No el Espíritu Santo también nos llama al arrepentimiento y nos hace recordar en el nuevo pacto de la gracia en la que estamos y que hemos fallado y hemos ofendido la santidad de Dios? Así como ese tiempo el pueblo necesitó un hombre, un profeta, para que les hablara y les hiciera ver qué habían hecho y por lo cual estaban ellos viviendo de esa manera, nosotros hoy en día el Espíritu Santo es quien nos habla. Su palabra nos lleva a que nosotros nos arrepintamos y que lo busquemos verdaderamente. No estemos esperando que Dios va a obrar mágicamente de la noche a la mañana si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Porque primero, para poder encontrar la libertad a la cual nosotros estamos clamando, debemos ir a la palabra. Escuchar la palabra. Alimentarnos de la palabra y poner en obra la palabra. Dios, de esa manera, como habló con Israel, habla con nosotros hoy en día. Y nos llama a que nosotros seamos confrontados primeramente por el pecado que hemos cometido para entonces ser libertados. Amén. Dios trata primero con nuestro corazón antes de tratar con nuestro problema. Dios quiere tu corazón. Dios anhela que tú entregues tu corazón y toda tu vida para servirle a Él, para honrarle a Él y para hacer su voluntad. Amén. Ahora, ¿cómo estaba Gedeón? Ya vimos Israel, qué estaba pasando con Israel, cómo estaban empobrecidos, cuál era el contexto espiritual, quién era su gran enemigo para ellos, pero era la desobediencia. ¿Cómo estaba entonces Gedeón? Ya después de que el pueblo fue confrontado por su pecado, por el profeta que fue enviado por Dios, Dios comenzó a preparar entonces al hombre que iba a libertar a Israel. El hombre que iba a ser levantado como juez para darle esa libertad que necesitaba y clamaba Israel. Gedeón no estaba liderando ningún ejército, Gedeón no estaba ni organizando ningún tipo de resistencia, ¿verdad? No era guerrillero ahí en contra de los madianitas, no. ¿Cómo estaba Gedeón? Gedeón estaba atemorizado, Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba en una cueva somatando el trigo para poder tener comida y que no lo vieran los madianitas y llegaran a robar todo lo que tenían. Así estaba Gedeón. Estaba atemorizado. En Jueces 6, del 11 al 12, aparece cómo es que Dios llama a Gedeón. ¿Cómo es el llamado? Y dice de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás,
Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí quiero hacer un paréntesis y traer un paralelismo de esa frase esforzado y valiente y ver cuál es la diferencia. ¿En dónde hemos escuchado esforzado y valiente? No es exactamente esas palabras, o sea, de esa manera, pero se lo dice Dios ¿a quién? A Josué. Pero veamos la diferencia. Josué había salido de Egipto, había sido el discípulo de Moisés. Moisés muere, Josué queda como el líder de Israel y es el que va a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya habían pasado guerras, batallas y todo. Pero Dios le llama a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Ven la diferencia que con Gedeón? Es diferente. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios le habla a Josué es que tome una acción pronta. Esfuérzate y sé valiente. Ya Josué estaba encaminado en todo ese proceso de liderazgo y de guerras que había tenido y tenía que ir a llevarlos a la tierra prometida. Entonces fue una acción inmediata. Esfuérzate y sé valiente. Con Gedeón no fue así. Gedeón, ¿cómo estaba? Atormentado, miedoso. Él tenía un concepto diferente de él mismo, del que Dios veía. Pero el ángel de Jehová, Dios mismo, le dice: esforzado y valiente. En gramática y en semántica son diferentes tanto esfuérzate y sé valiente como esforzado y valiente. Porque una es acción y la otra son adjetivos que califican. Porque Dios le estaba diciendo lo que él veía en Gedeón, mas Gedeón no se veía así. Y Dios le dice: esforzado y valiente. Estaba hablando a su corazón diciéndole cómo yo te veo. Amén. ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros? Más adelante vamos a ver esa parte. Pero Gedeón estaba atemorizado. Él estaba escondido porque él también estaba sufriendo los embates de Madián. Pero Dios lo llamó no porque fuera un hombre extraordinario, sino porque había decidido usarlo para manifestar su poder en Gedeón. De esa misma manera nos llama a nosotros, hermanos. Nosotros no somos nada extraordinarios. La misma Biblia dice que de lo más vil y menospreciado del mundo fuimos llamados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No valíamos nada. Estábamos destinados a la muerte eterna, si no es porque Dios nos encuentra, nos llama y nos atrae. Y Él, entonces, no es por lo extraordinario que seamos, hermanos. No es por lo bonito que seamos, por lo bien que nos vistamos, por lo bien que hablemos, por donde vivamos. No es nada de eso. Es porque Dios ha tenido misericordia y en Él ha placido ejercer su voluntad para atraernos a cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que somos, obrar con poder a través de nosotros. Ahora somos nosotros los responsables de realmente hacer la voluntad de Dios. Dios llama por propósito y conforme a su voluntad, no por capacidad. Ah, sí, hermano, pero Pablo era letrado. Sí, pero él era perseguidor del pueblo de Dios. Y Dios aprovechó su capacidad para poderlo llevar y evangelizar al pueblo gentil. Pero no fue por lo que era. Dios nos llama no por nuestra capacidad, sino por su voluntad, porque Él quiere obrar a través de nosotros. ¿Por qué seguimos nosotros renegando entonces a servir al Señor? ¿Por qué estamos nosotros siempre haciéndonos a un lado cuando Dios ya nos ha llamado como llamó a Gedeón? Porque muchos estuvimos atemorizados. Muchos Dios nos sacó, no es que a todos, de ese hoyo oscuro, del lodo cenagoso y nos ha traído a su luz admirable. Pero seguimos nosotros diciendo: no, Señor, ahorita no, tal vez más tarde, tal vez después. Vean lo que dice Efesios 2:10, yo se los leo.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por nuestra capacidad, es porque Dios ya nos hizo a nosotros. Somos hechuras de Él para que hagamos buenas obras. No por lo buenos que seamos, sino porque Dios nos ha hecho de nuevo y nos ha hecho de acuerdo a su voluntad. El Señor nunca llamó a Gedeón porque fuera capaz, pero sí dice que lo llamó porque Él estaría con él. Porque Dios le prometió que estaría con él para todo lo que lo iba a mandar a hacer. Dios no te ha traído por tu capacidad, por tu intelecto. Te ha traído porque Él ya te prometió que estará contigo, estará conmigo. Ahora nosotros hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Por eso el llamado del creyente no tiene como objetivo engrandecer al hombre, sino glorificar a Dios. Y ahí está uno de los grandes problemas hoy en día. De los grandes hombres que se levantan y aparecen esas, ¿cómo se llama? Las estatuas, los ídolos, así como el que hizo Nabucodonosor, al cual manda que se hinquen los tres jóvenes, ¿verdad? Todos quieren ser aplaudidos, vistos, pero no fue por eso que los llamó. Dios no los llamó a ellos por ser capaces. Los llamó porque quería hacer su obra a través de ellos. Así, hermanos, que no se nos vaya a subir entonces el ego a nosotros, ¿verdad? Y creamos de que Dios nos buscó, nos halló y nos ha llamado porque somos lo mejor de lo mejor. No, nos llamó por su voluntad para obrar a través de nosotros, a pesar de nosotros. El verdadero ministerio cristiano nunca descansa en la habilidad del siervo, sino sobre la fidelidad de Dios que lo envía. Así que no es por nosotros, no es por lo que nosotros hacemos, sabemos y conocemos, es por la fidelidad de Dios que nos ha enviado a hacer su voluntad. Amén. Entonces, ¿de quién depende tu llamado y tu ministerio? ¿De ti o de Dios? Porque si depende de ti, córrele a quitarte eso de encima y busca al Señor, porque es de Dios que depende tu llamado y tu ministerio. Ahora vemos que cuando Dios llama a Gedeón y le dice esforzado y valiente, yo me imagino en mi mente, ¿verdad? En mi mente está esa imagen, siempre cuando yo lo leí la primera vez, me imaginé viendo al ángel de Jehová llegando con Gedeón, Gedeón en esa cueva sacudiendo el trigo, y cuando el ángel de Jehová le dice, Gedeón, esforzado y valiente, y todavía voltea así como que, a mí. ¿Qué pasa? Es que Gedeón no lo creyó. Gedeón dudó. Porque él tenía un concepto ya en su mente, una estructura mental, fortalezas o paradigmas, para los que les gustan esas palabras más complicadas, en su mente de quién era él. Entonces cuando Dios le dijo esforzado y valiente, dijo esforzado, valiente, si aquí estoy escondido, sacudiendo el trigo, con un ojo aquí en el trigo y el otro viendo a la entrada a ver si no vienen los madianitas. Pero Dios estaba viendo algo diferente en él, así como Dios ha visto en nosotros, pero nosotros por nuestras ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente de qué es lo que creemos que somos, porque no lo han dicho o porque no lo han hecho sentir, no creemos lo que Dios nos habla y el llamado que Él mismo nos ha hecho. Entonces, Gedeón tenía una identidad moldeada por las circunstancias. Ahora quiero contarles un pequeño testimonio mío. Yo cuando estudiaba, Boris sabe dónde estudiaba. ¿Conoce a ese señor que era el director? En ese tiempo, en tercero básico, estaba de moda, hace tanto, estaba de moda en el colegio que enviaban a muchos de los estudiantes con los seminaristas, porque la idea de ellos era que se convirtieran en sacerdotes, ¿no? Casi todos.
Y yo empecé a ir con los seminaristas mercedarios y empecé a ir y todo. Y me gustaba, quería saber de Dios. Un colegio muy católico. Y yo le doy gracias a Dios que pasó eso en mi vida, porque cuando yo llegué y empecé a llegar los sábados, caminaba un montón porque era ahí por San Cristóbal, bien metido. Y cuando estaba ahí me di cuenta que esos hombres estaban ahí solos, solo hombres. Y dije, no, pues si a mí me gustan las mujeres, yo me quiero casar. Dije, yo, dejé de ir, dejé de ir. ¿Verdad? Dije, no, ese no es mi llamado. Ese no es mi llamado. Resulta ser de que en ese tiempo, cuando este director se enteró, me llamó a la dirección y de todo lo que me dijo, lo que recuerdo y que marcó mi vida por muchos años, y esa fue una idea que moldeó mi identidad por mucho tiempo, en su enojo y todo, y me gritó, mira ese bote de basura, sirve más que vos. A partir de ese día, mi identidad fue puesta peor que un bote de basura. Y yo lo creí. Y yo viví por mucho tiempo creyendo que yo no valía absolutamente nada. Mi identidad era inferior a un bote de basura. Pero llegó Dios, llegó el Señor, Dios Todopoderoso, y me mostró que mi identidad no era esa. Pero pasó mucho tiempo, hermanos. Imagínense, yo ahí tenía como, ¿qué? Unos 15 años después de Cristo, ¿verdad? Creo que antes de Cristo. Pero Dios me mostró cuál era mi identidad, y mi identidad estaba en Él, no en lo que la gente dijo de mí. ¿Yo lo sufrí? Sí. Tal vez no lo recordaba a diario, pero eso ya había hecho mella en mi vida. Y yo creía que era así. Así es como estaba Gedeón. Gedeón tenía una idea preconcebida de él mismo en su mente. Gedeón observaba sus limitaciones, su posición familiar y las circunstancias que lo rodeaban. Recuerden que en ese tiempo estaban acosados por un gran enemigo que era Madián. Y entonces él concluyó que no era apto para el llamado que Dios le estaba haciendo. En Jueces 6:15, cabal, Gedeón habla. Cuando Dios le dice que él es esforzado y es valiente, viene Gedeón y dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en la casa de mi padre. Él mismo ya tenía una idea preconcebida de lo que la misma sociedad, lo que la misma familia había dicho de él. Y las circunstancias en las que estaba viviendo, él dijo, no, yo no puedo. ¿Cómo me vas a mandar a mí? ¿Cómo voy a hacer yo algo? ¿Cómo voy a ser yo esforzado y cómo voy a ser yo valiente? Dios sabía lo que él era porque él ya había visto quién era Gedeón. Pero Gedeón, al igual que nosotros, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ideas preconcebidas y no nos dejan hacer la voluntad de Dios porque no hemos sido libres dentro de nosotros mismos y no hemos entregado a Dios esa parte para que Dios obre en nosotros. Y muchos mueren ya siendo ancianos y nunca se han logrado despojar de lo que los marcó en su vida, de lo que le dijo el papá, la mamá, la abuela o quien haya sido, y así viven y así llegan a sus últimos días. Es el tiempo, hermanos, si alguno de nosotros hemos estado viviendo con ideas preconcebidas en nuestra mente de que no puedo, de que soy lo que me dijeron que era y vivo de acuerdo a eso, que lo entreguemos al Señor. Que seamos libres y que podamos ver la gracia derramada de Dios sobre nuestras vidas para ser los hijos de Dios que Él anhela que seamos. Porque ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios si seguimos menospreciándonos y seguimos teniendo un bajo concepto de nosotros mismos por lo que nos ha dicho la demás gente? Ahora, llamada atención a los papás, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Con qué los estamos comparando? ¿Con qué los estamos insultando? Porque estamos provocando lo mismo que provocaron en nosotros, en ellos. Y vamos a lo mismo entonces, teniendo ideas preconcebidas, identidad moldeada por las circunstancias y por los comentarios.
Los años de opresión habían afectado la forma de pensar de los israelitas y Gedeón se evaluaba de acuerdo a los criterios humanos y no desde la perspectiva de Dios. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ha buscado, nos ha hallado, nos ha atraído hacia Él para darnos su gracia, su salvación. No sigamos viviendo como si estuviéramos fuera de Él. Que nuestra mente sea transformada. Por eso es necesario, cuando nosotros leemos Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cuál es la forma en que Dios, la perspectiva de Dios hacia nosotros? Nos ve como hijos que vamos a hacer su voluntad, como hijos que vamos a vencer en medio de la adversidad, no por nuestra fuerza, sino porque Él es nuestra fuerza. El problema de Gedeón y muchos cristianos hoy en día son los paradigmas o las estructuras mentales o las fortalezas que hay en nuestra mente, porque nos tienen, de esa manera nos define a nosotros y de esa manera definió a Gedeón. Gedeón no lo creyó al principio, pero Dios tuvo que hacer una transformación en él, así como Dios nos llama a que nosotros seamos transformados. Es necesario que al igual que Gedeón, seamos transformados en la verdad de Dios. Amén. Dios nos ve como somos. Él nos conoce. Y ahí viene la omnisciencia de Dios. Y también habla sobre su soberanía. Dios ya conocía cómo era Gedeón. Dios ya conocía que Gedeón era temeroso. Dios ya conocía que Gedeón vivía en una familia donde había idolatría. Dios ya sabía que Gedeón era así y estaba escondido. Pero a pesar de que Gedeón era así, Dios lo escogió. A pesar de que nosotros fuimos lo que fuimos, Dios nos escogió para hacer su obra en esta tierra. Para llevar las buenas nuevas de salvación. La omnisciencia es el conocimiento absoluto, infinito y perfecto de todas las cosas por parte de Dios. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios sabe lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Y aún sabiendo Él todo eso en su omnisciencia, Él te ha llamado para que hagas buenas obras. No quiere decir de que sigas haciendo lo malo. Quiere decir que hagas ahora lo correcto. Que hagas la obra de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Gedeón no quería, pero Dios le dijo, yo estaré contigo. ¿Cuántas veces no hemos sentido esa promesa de Dios en nuestro corazón? Hijo, yo estaré contigo. Pero seguimos viendo para otro lado. Creamos en la palabra de Dios. Creamos en lo que Dios mismo ya nos ha dado a nosotros. Gedeón luchó al final. Y Gedeón venció. No como él lo creía, no como en la mente de los militares hubiera sido pensada. Sucedió como Dios quiso. Pero Gedeón tuvo que aprender a ver cómo Dios lo veía a él y no como él se veía a sí mismo. Ahora, ¿se recuerdan qué pasó con David? Vamos con otro personaje y de ahí nos regresamos. ¿Qué pasa con David en la guerra cuando él pelea con Goliat? Le ganó. Cuando llega David, vamos a leerlo, está en 1 Samuel 17:46. Se los voy a leer yo y así vamos avanzando. 1 Samuel 17:46 y 47. Jehová te entregará, así dijo David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. David también había aprendido, bueno, también él aprendió cómo era Dios y cómo lo veía él. David, cuando llega a enfrentar a Goliat, no llegó diciendo yo te voy a vencer. David llegó diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que iban a ver todos que había Dios en Israel. Así es Dios con nosotros, hermanos. Uno de los grandes problemas para ir terminando es que a veces nosotros tenemos incredulidad y dudas, así como las tuvo Gedeón. Él conocía todo lo que Dios ya había hecho con el pueblo de Israel, pero aún así él tuvo dudas. En Jueces 6:13 dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Conocía, pero dudaba. Y muchas veces nosotros los creyentes estamos así. Hemos visto las maravillas, los milagros de Dios en nuestra vida, pero de repente viene un problema y no es que se nos olvide lo que Dios ya hizo, sino que creemos que Dios no lo va a volver a hacer. Muchas veces nosotros creemos y a medias. Sí, Dios te creo, pero en esta no sé qué vaya a pasar. Lo mismo que Dios hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Amén. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, Dios no cambia. Su fidelidad no se agota. Somos nosotros que no comprendemos que Dios lo que ya hizo antes lo volverá a hacer. Y lo volverá a hacer. Y lo volverá a hacer. Porque Él es Dios. Y porque Él es fiel. No es por nosotros. Es porque Él es Dios. Amén. Al final, vemos qué sucede con Gedeón. Pone pruebas para ver si realmente es Dios y si Él es el que va a ir a liberar a Israel. Vemos cómo Dios va diezmando al ejército de 32,000, pasa a 300. Dios va diezmando para que entonces no se viera que era por sus propios recursos y su propia fuerza, sino que era Dios el que iba a vencer. Y Dios transformó lo que era una derrota a una gran victoria. Y Dios les llama a utilizar unos utensilios. Y con esto quiero ir terminando. No utilizó armas, espadas y escudos. ¿Saben qué les da Dios a ellos como herramienta para vencer en ese campo de batalla? Les da una trompeta, un cántaro y una antorcha. Eso es lo que tienen que llevar. Y se dividen en 3 grupos. Y van en medio del campamento de los madianitas. Y Dios les da las instrucciones de lo que tienen que hacer. Cuando están ya en medio de todos en silencio y están durmiendo los madianitas, hacen sonar sus trompetas y gritan en el nombre, en la espada del Señor y por Gedeón. Rompen los cántaros y sacan las antorchas iluminadas. Y dice que todos, el ejército madianita se confundió y entre ellos se mataron. Ahora, ¿qué quiero llegar con estos 3 elementos que son muy importantes? Primero, la trompeta. La trompeta era utilizada en Israel para convocar al pueblo y anunciar acontecimientos importantes. Pero la trompeta hoy en día es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros tenemos la victoria, hermanos. Es nuestra arma, es nuestra espada. En ella encontramos todas las verdades de Dios, sus promesas. Y también las instrucciones para nuestra vida, para que hagamos de acuerdo a su voluntad. Luego está el cántaro.
O sea, ¿cómo van a llevar un cántaro? Un cántaro es como una olla de barro. Eso nos muestra la fragilidad de nosotros mismos. Nosotros somos esas ollas de barro en las manos de un Dios poderoso. Nosotros somos frágiles, morimos, pero el que tiene todo el poder y el que se lleva toda la gloria siempre es el Señor. Los creyentes es un vaso de barro, son frágiles, limitados y completamente insuficientes para realizar la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Nosotros, hermanos, sin Dios no somos nada, pero con Dios todo lo tenemos. No importa que todo se haya ido, que todo se haya acabado, pero si estamos con Dios lo tenemos todo. Esos somos nosotros, esos cántaros que tienen que ser quebrados para que la luz de Cristo salga. Esas antorchas, la luz de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que seamos la luz del mundo. Dice que una lámpara debajo de una mesa no sirve para nada. Debe estar encima para que alumbre. Esa luz que es Cristo, que está en nosotros, debe de salir. Nosotros como cántaros de barro debemos de rompernos, porque somos frágiles. Pero veremos la gloria de Dios. Todas las batallas a las cuales Dios nos llama, así como llamó a Gedeón para vencer a los madianitas, lo único que debemos de hacer es confiar en la palabra de Dios, ser la luz y no depender de nuestras propias habilidades. Porque solo Dios es el que tiene el poder. Solo Dios es el que nos llama para hacer su voluntad. Amén. Que toda la gloria siempre sea para Dios. Dios utiliza instrumentos débiles para manifestar su poder y recibir toda la gloria. Amén. Y al final, este hombre que fue temeroso, que tuvo dudas, que pidió pruebas, fue llamado para mostrar el poder de Dios. No como cualquier otro ejército que hubiera derrotado a otro numeroso, sino que fue que Dios puso limitaciones para mostrar Él su poder y su gloria. Porque si ellos hubieran ido con los 32,000 soldados, ¿quién creen ustedes que se hubieran llevado la gloria? El ejército. Pero Dios los limitó a 300, sin armas, para manifestar Él su poder y su gloria. Y así Dios hoy quiere para nosotros, hermanos, que nosotros seamos no como Gedeón, que seamos un instrumento, que seamos los siervos que Dios quiere para hacer su voluntad en nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos esperando para servir a Dios? ¿Por qué nos negamos en servir a Dios si Él ya nos llamó? Él ya nos mostró su amor eterno. Él ya mostró que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz por amor a nosotros, entregándose Él mismo para que nosotros fuéramos salvos. Y aún así no queremos servirle al Dios Todopoderoso. Y seguimos poniendo excusas como las puso Gedeón. Porque tenemos dudas. Porque no creemos en nosotros mismos. No es porque nosotros creamos en quiénes somos, sino que lo que Dios ya tiene definido, quiénes somos nosotros para Él. Y aquí no vengo con un mensaje motivacional, tú eres o aquel es. No, nosotros solo somos instrumentos frágiles en las manos de un Dios todopoderoso. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Hoy examinemos nuestro corazón, hermanos. ¿Habrán altares todavía que necesitan ser derribados en nuestra vida? Examinémonos nosotros mismos si aún estoy interpretando mis circunstancias desde mis emociones o desde la verdad de la palabra de Dios. ¿Será que mi manera de pensar está siendo renovada por las Escrituras o sigue siendo moldeada por el temor, por el pasado, por los criterios del mundo? ¿Cómo me veo yo versus cómo me ve Dios? ¿Estoy descansando en la presencia de Dios o estoy descansando en mis propias capacidades? ¿Busco que Cristo sea glorificado o busco
el reconocimiento en mí, que me reconozcan a mí. El Señor hoy quiere llevarnos a depender totalmente de Él, a que nuestra identidad sea en Él, no en las personas, no en las circunstancias, no en mi posición ni en mi nivel académico, que mi identidad esté puesta en Él. Padre amado, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido a confrontarnos en la necesidad de derribar todo altar que hemos levantado en nuestro hogar, para que entonces seas tú levantado y tú gobiernes nuestra vida y nuestra casa, Señor. Hoy, Señor, queremos salir adorándote a ti, el Dios Todopoderoso que estuvo en medio de esta historia. En medio de toda la palabra estás tú, Señor. Tú eres la figura principal. Tú eres nuestro Dios eterno. Tú eres el que sigue llamando, Señor, a personas imperfectas para cumplir tus propósitos, Señor. Nosotros somos esas personas imperfectas. Llévanos, Señor, de gloria en gloria. Llévanos, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy queremos adorar, Señor, a ti, que tú sigues derribando ídolos y transformando corazones. Que hoy derribes, mi Dios, esos ídolos que hemos levantado en nuestro corazón y seamos transformados por tu palabra, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Renuévanos con tu palabra y tu Espíritu Santo, para que podamos ver cuál es la voluntad buena y agradable tuya, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, Señor, y reconciliarnos contigo, Señor. Padre amado, te pedimos que también sigas quebrantando ese orgullo que hay en nuestro corazón. Ese orgullo que no nos deja ver que no son nuestras capacidades, sino que eres tú obrando en nosotros, Señor. Quita, Señor, ese orgullo que hace crecer en nosotros esa soberbia y el creernos mejor que los demás. Que porque lo que sabemos y podemos nos hace mejores. Al contrario, Señor, tú nos has llamado a ser humildes. Señor, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, Señor. Y en medio de nuestra debilidad, tú te manifiestas, Señor. En medio de nuestra debilidad, Señor, tú muestras tu poder y tu gloria. No para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que levantemos nuestras manos y digamos, Señor, tú mereces toda la gloria y toda la honra. Padre amado, llévanos hacia ti, Señor. Si nos hemos alejado, Señor, si hemos dejado por un lado el buscarte, si nos hemos apartado, Señor, atráenos. Necesitamos, Señor, estar contigo, ser transformados, Señor, ser renovados, Padre amado. Y si no te conocemos, Señor, porque no hemos querido tomar la decisión, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual, así como estuvo Gedeón, temeroso, escondido, muchas veces así han estado muchos, porque no te han conocido a ti, Señor. Y que hoy puedan conocerte a ti, encontrarte a ti, el Dios Todopoderoso, el Hacedor de maravillas. Y que puedan encontrar en ti el refugio, que puedan encontrar en ti la salvación y que sean transformados también así como nosotros lo hemos sido, Señor. Tú eres el único, Señor, que recibe la gloria y la honra. Tú eres el único, Señor. No somos nosotros, eres tú. El que ha estado siempre, el que ha sido fiel, el que no nos ha abandonado, el que ha hecho cumplir sus propósitos en nuestra vida. Padre amado, gracias te damos este día, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos.
Guía nuestros corazones, Señor, a ser los creyentes que tú quieres que seamos, los hombres y mujeres que te busquen, te alaben y hagan tu voluntad, Señor. Que sin importar las circunstancias, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, nuestra mirada esté puesta en ti. Que nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar para conocer de ti, para escuchar tu palabra, Señor, para encontrar ejemplo en un hombre que a pesar de su debilidad, tú lo usaste para liberar a un pueblo. Señor, ayúdanos a ser levantados. Levántanos, Señor, como esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Y siempre digamos que solo tú mereces la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.